Buenas tardes, este es el video del capítulo 16 que trata sobre la culpabilidad. La noción de la culpabilidad. Para establecer la existencia de un delito, se ha de determinar que la conducta humana debe ser típica y antijurídica. Sin embargo, también requiere que sea culpable, por lo que corresponde en este apartado hacer el estudio correspondiente a la culpabilidad. Para ello es importante señalar que los presupuestos o elementos de la culpabilidad son la imputabilidad, las formas de culpabilidad que pueden ser dolo o culpa, la exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición, imperatividad de la norma. Después, ya se ha analizado lo correspondiente a la imputabilidad, determinando que este será la posibilidad condicionada por la salud mental y por el desarrollo del autor para obrar según el justo conocimiento del deber existente. De ahí que, una vez que se determina que el responsable es imputable, procede a realizar el estudio concerniente a la culpabilidad, entendiendo como el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. De lo antes dicho, se diferencia que mientras la antijuricidad es el juicio despersonalizado de desaprobación sobre el hecho típico, la culpabilidad será la posibilidad de atribución de este hecho desvalorando a su autor. Es así que la culpabilidad se caracteriza por la producción de un suceso en la que el sujeto era apto para ser alcanzado por el efecto motivacional de la llamada de atención de la norma en la situación concreta y por el momento de la realización tenía la capacidad del autocontrol, de modo que podía haber realizado una conducta diversa ajustada a derecho. La naturaleza jurídica de la culpabilidad. Para determinar la naturaleza jurídica de la culpabilidad, son principalmente dos doctrinas que se han ocupado de ello. La primera es la teoría psicológica o psicología de la culpabilidad y la segunda es la teoría normativa o normativista de la culpabilidad. Después, de esta manera es que tiene dos elementos, el volitivo o emocional y el segundo, el intelectual. El primero nos habla que es la suma de dos quereres, la conducta y el resultado. Y la intelectual será el conocimiento de la antijuricidad de la conducta. Para respaldar esta teoría es que los psicólogos señalan que la culpabilidad se agota por hechos psicológicos desde un punto de vista normativo, como es el del derecho. Después, la teoría normativa o normativa de la culpabilidad es como consecuencia de las críticas que recibió la teoría psicológica, es que surgen las teorías normativas, las cuales transformó la culpabilidad en un juicio de valor entendido como reprochabilidad, bajo la cual una conducta es culpable si el sujeto capaz que ha obrado con dolo o culpa le puede exigir el orden normativo una conducta diversa a la realizada, por la capacidad que tiene para comportarse conforme el deber. De ahí pasamos con la exigibilidad, que solo obliga a imputables conforme a lo mandado. Después, bajo este esquema es que la culpabilidad surge de dos términos. La primera, una situación real, una conducta dolosa o culposa cuyo autor pudo haberlo evitado. Y la segunda, un elemento normativo que le exija el comportamiento conforme al derecho, es decir, el deber de ser jurídico. Por ello es que la culpabilidad no es solamente un simple liga psicológica que debe existir entre el autor y el hecho, ni se debe ver solo de la psiquis del autor. Es algo más, es la valoración de un juicio, reproche de ese contenido psicológico. Después, esa es para Frank, autor Frank, como fundador de la teoría normativa, la culpabilidad es la reprochabilidad del injusto típico tanto en los casos de la conducta con dolo como aquellos que se realizan en la forma culposa, doloso, porque el autor de manera consciente se enfrentó a los mandatos del derecho, y los culposos es por el descuido del sujeto se ha infringido las exigencias impuestas por la vida social. Sin embargo, ambas teorías psicológicas como la normativa
coinciden en el hecho en que el delito no solo la conducta ha de ser contra el derecho, sino es necesaria la oposición subjetiva, es decir, que el autor se encuentre también en pugna con el orden. Encontramos que la teoría psicológica de la culpabilidad es el lazo de causalidad psíquica que une al sujeto con el derecho que realiza. Concibe la culpabilidad como la relación subjetiva que medida entre el autor y el derecho. En consecuencia, supe que el análisis de la situación interna del sujeto, la culpabilidad reside en él, es la fuerza moral subjetiva del delito. La teoría normativa concibe a la culpabilidad como un juicio de reproche. Es el juicio en el cual determina conducta a causa de cierta situación dada. Es reprochable. Es una valoración fundada en la exigibilidad de la conducta ordenada por la ley. Después, formas de culpabilidad. La culpabilidad se reviste de dos formas, que es el dolo y la culpa. Según el agente dirija su voluntad consciente a la ejecución del hecho tipificado, es como la ley como delito o causa igual resultado por medio de una voluntad consciente representada a través de la negligencia, imprudencia, impericia o la falta de reflexión, o también puede ser de cuidado. Nuestra legislación local incluye estas mismas normas de culpabilidad en los artículos 12, 13 y 14 del Código Penal. El dolo. A esa forma de culpabilidad se le conoce como intencional y es definida por Eugenio Coelho Calón, que consiste en la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso o simplemente en la intención de ejecutar un hecho delictuoso. Luis Jiménez de Azúa lo califica como la producción de un resultado antijurídico con conciencia. De esta se quebranta el deber, un conocimiento de las circunstancias del hecho y el curso esencial de la relación de la causalidad existente entre la voluntad que se realiza y la acción, y con representación del resultado que requiere o ratifica. Sin embargo, abarcando ambas definiciones, se debe entender el dolo consciente como el actuar consciente y voluntariamente dirigido a un proceder o la producción de un resultado típico y antijurídico. Los elementos del dolo. El dolo se compone de dos elementos, el ético y el volitivo o emocional. El ético es la consecuencia que se quebranta el deber. El volitivo emocional es la voluntad de realizar la conducta antijurídica. Después, las diversas especies de dolo. Al hablar de las especies del dolo, los estudios del derecho han generado un sinfín de ellas. Sin embargo, nuestro autor se ha ocupado principalmente del directo, indirecto, indeterminado y eventual. El dolo directo. Villalobos dice que es aquel en que la voluntad de la gente se encamina directamente al resultado o acto típico. Coelho Calón se da resultado correspondiente a la integración de la gente. Sin embargo, el dolo indirecto también se le conoce como consecuencia necesaria. Se presenta cuando el agente actúa ante la certeza que causa otros resultados penalmente tipificados que no persigue directamente, para aún previendo su seguro acaecimiento ejecuta el hecho. Después, el dolo indeterminado. Se da cuando la gente tiene la intención genérica de delinquir sin proponerse causar un delito en especial. El eventual, cuando el sujeto se propone un evento determinado previendo la posibilidad de otros daños mayores y a pesar de eso no retrocede a su propósito inicial. Esta clase de dolo se caracteriza por la eventualidad o incertidumbre respecto a la producción de los resultados típicos previstos que no queridos directamente, a diferencia de simplemente el indirecto, en donde hay certeza de la aparición del resultado, no queriendo, y del indeterminado, en que existe la seguridad de causar daño, sin saber cuál será pues el fin de la acción y no el daño en sí mismo. El directo es el resultado coincide con el propósito de la gente. El indirecto, el agente se propone un fin y sabe que seguramente surgirán otros resultados delictivos. El indeterminado es intención genérica de delinquir sin proponerse un resultado delictivo especial. Y el eventual se desea un resultado delictivo,
previéndose la posibilidad de que surjan otros no queridos directamente. Después, el dolo en el derecho mexicano. Nuestro Código Penal Estado de Puebla señala el Código 12, el 13 y el 14. El 12 nos dice que las conductas delictivas solo pueden realizarse dolosa o culposamente. El 13 que la conducta es dolosa si se ejecutó con intención o coincide con los elementos del tipo penal y se previó como posible resultado típico y se quiso aceptar la realización del hecho descrito por la ley. El 14, la conducta es culposa si se produce el resultado típico que no se previó siendo previsible o previó confiado en que no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y también denominado imprudencia. Se ha repetido demasiado que para que la delictuosidad sea una conducta precisa, entre otros requisitos que haya sido determinada por una intención, que es el dolo, o por un olvido mínimo de disciplina social impuesto por la vida gregaria, que la culpa. En ausencia del dolo o culpa, no hay culpabilidad y sin este delito no se integra. Se trata del tipo subjetivo de culpa o imprudencia. Nuestra legislación local establece esta forma de culpabilidad en el artículo 14. La noción de la culpa es definido como Eugenio Calón. En la existencia existe culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Eduardo Masger actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever. Para determinar la naturaleza de la culpa se han de elaborar diversas teorías. La primera, la previsibilidad; la segunda, la de la previsibilidad y la evitabilidad; y la tercera, el efecto de la atención. De la previsibilidad, el precursor fue Carrara. La esencia de la culpa consiste en la previsibilidad del resultado no querido. Afirma que la culpa consiste en la voluntaria omisión de diligencias en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. Por ende, se puede considerar que se funda como un vicio de la inteligencia, el cual no es en la última instancia sino un vicio de la voluntad. La teoría de la previsibilidad y la eventualidad, el precursor fue Binding y Brusa. Consideran que la culpa, además de ser prevista del evento, también debe ser evitable o se puede prevenir, de tal manera que no hay lugar al juicio de reproche cuando el resultado, siendo previsible, resulta inevitable. Después, del efecto de la atención, el precursor es Angiolini. La esencia de la culpa descansa o se basa en la violación por parte del sujeto de un deber de atención impuesto por la ley. Sin embargo, también se pueden considerar que una conducta es culposa cuando existe una violación determinada en normas establecidas por la ley, por algún reglamento, alguna autoridad o, en fin, por el uso de una costumbre. Es así que la culpa se desarrolla reprochando al autor del acto el no haber acatado las disposiciones establecidas al actuar de forma negligente, con impericia, irreflexivamente o sin cuidado. Por lo tanto, la culpa existe cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad o la producción del estado típico, pero surge a pesar de ser previsible y evitable por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones legalmente exigidas. Después, los elementos de la culpa. La culpa tiene 4 elementos. El primero, el actuar volitivo. Puede ser positivo o negativo. Después, que esas causas voluntarias se realicen sin la cautela o precauciones exigidas por el Estado. El tercero, los resultados del acto han de ser previsibles y evitables y tipificarse penalmente. El cuarto, relación de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales y el resultado no adquirido. Si el resultado es querido o aceptado, sea directa, indirecta, indeterminada o eventualmente se estará en el caso de la imputación dolosa. Después, diversas clases de la culpa.
Existen dos clases de culpa: la culpa consciente con previsión o con representación y la culpa inconsciente sin previsión y sin representación. La culpa consciente con previsión o con representación, esa clase de culpa el sujeto ha representado la posibilidad de causación de las consecuencias dañosas a virtud de su acción o de su omisión, pero han tenido la esperanza de que las mismas no sobrevengan. La culpa consciente existe cuando el activo prevé como posible el resultado típico, pero no lo quiere y tiene la esperanza de que no se produzca. Es decir, cuando el agente de la conducta desconoce que está violentado una norma que exige y sin tener representación alguna respecto a la producción de un resultado típico, conduce imprudentemente causándolo. El sujeto no prevé el resultado siendo previsible. Por ejemplo, manejar un vehículo deseas llegar oportunamente a un lugar determinado y conduce su coche sabiendo que los frenos funcionan defectuosamente. No obstante, representa la posibilidad de atropellar a alguien. Impulsa velozmente la máquina con la esperanza de que ningún peatón cruce. Existe en la mente de la gente la previsión o representación de un posible resultado tipificado penalmente y a pesar de ello, confiando en la realización del evento, desarrolla la conducta. La culpa inconsciente sin previsión y sin representación. Este tipo de culpa se genera cuando no se prevé un resultado previsible. Existe voluntariamente de la conducta casual, pero no hay representación en el resultado de la naturaleza previsible. Para Soler, se da esta clase de culpa cuando el sujeto no previó un resultado por falta de diligencia. Es pues una conducta en donde no se prevé lo previsible y lo evitable, pero mediante la cual se produce una consecuencia penalmente tipificada. Ejemplo, el agente limpia una pistola en presencia de otras personas sin medir el alcance de su conducta. Se produce el disparo y resulta muerto o lesionado de algunos de los que se hallaban en el lugar. El evento era indudablemente previsible. Sin embargo, el actual sujeto fue torpe al no prever la posibilidad de que un resultado debió haber previsto y pudo haber sido evitado. Después, la culpa sin representación o inconsciente con antelación se clasifica en su grado de indiferencia de la siguiente manera. La primera es la lata, la leve, la levísima. La lata cuando la generalidad está en condiciones de prever el resultado, es decir, hay mayor posibilidad de prever el daño. La leve cuando solo los hombres diligentes pueden preverlo, es decir, existe menor posibilidad que en la anterior. Y la levísima, en razón de la extraordinaria diligencia, muy poco en común con el sujeto requerido para prever la posibilidad de los daños causados, es decir, la posibilidad de prever el daño es considerablemente menor a las dos anteriores. Actualmente solo se utiliza para graduar la gravedad o levedad de la culpa y con ello imponer una mayor o menor pena. En conclusión, con representación, el agente prevé el posible resultado penalmente tipificado, pero no lo quiere. Abriga la esperanza de que no se producirá. Y en el sin representación inconsciente, el agente no prevé la posibilidad que emerja el resultado típico a pesar de ser previsible y no prevé que lo debió haber previsto. Según la mayor o menor facilidad de prever, se clasifica en lata, leve y levísima. Después, se señalan como formas o especies de culpa los siguientes: la imprudencia, negligencia, impericia e ineptitud. La imprudencia se caracteriza por temer del autor frente al resultado criminal previsto como posible pero no querido, teniendo por tanto el carácter de culpa consciente, es decir, se obra con temeridad, ligereza y sin previsión. La negligencia es la falta de atención, descuido, que origina la culpa sin previsión o inconsciente, es decir, que se actúa con falta de precaución, indiferencia por el acto que se realiza. La impericia es en la práctica de un arte, profesión u oficio, la diferencia técnica que origina resultados dañosos por parte de quien carece de la preparación debida. Por lo tanto, radica en la falta total o parcial de conocimientos indispensables para realizar una actividad técnica profesional. Y la cuarta es la ineptitud,
que es una deficiencia de orden natural que no debe confundirse con impericia, que es una deficiencia de orden técnico. La distinción entre la culpa consciente y el dolo eventual es que el dolo eventual acepta el resultado y la culpa inconsciente se tiene esperanzas que el resultado no acontezca. El dolo eventual se quiere la conducta, se representa el resultado y se acepta ese resultado en caso que suceda. Y la inconsciente se quiere la conducta, se representa el resultado, sin embargo ese resultado previsto no quiere ni se acepta y tiene la esperanza de que no suceda. El dolo eventual existe representación previa del resultado y la gente quiere obtener el fin de que propuso a pesar de que él produzca resultado. En la culpa consciente existe representación previa del resultado, pero la voluntad es por completo ajena a la producción del resultado. El agente obra confiando en que éste no aparezca. Hay aceptación del resultado previsto como posible o probable, o sea, voluntad, aunque no se quiere directamente. Y en la culpa consciente no hay voluntad consciente respecto al resultado de los culposos. En los delitos culposos existen menosprecio por el orden jurídico. Hay una actuación voluntaria, aun cuando sea inconsciente, que omite las cautelas o precauciones necesarias para hacer prevalecer el orden jurídico como fin del derecho. La necesidad de mantener ese orden jurídico social que conlleva la seguridad y el bienestar sociales mediante el derecho requiere que éste no únicamente imponga el deber de someter a sus exigencias, sino también la obligación de obrar con todas las cautelas y precauciones indispensables para la conservación del propio orden jurídico, imponiendo su alteración. Por ello, al lado de los delitos dolosos, se sancionan también los culposos. Por medio de la culpa se acatan igualmente, aunque en menor grado, ese orden jurídico impredecible para la existencia y conservación de la vida misma y la colectividad. Después, la culpa en el derecho mexicano, como ya lo habíamos visto, el Código Penal del Estado de Puebla señala el Código 12 y el 14. Las conductas delictivas solo pueden realizar de manera dolosa o culposa. El 14, la conducta es culposa si se produce un resultado típico que no se previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. En el texto se advierte la culpa consciente, culpabilidad, pues los delitos se realizan doloso o culposamente. Sin embargo, hay quienes pretenden dar autonomía al delito culposo en razón del artículo 83 del Código Penal del Estado de Puebla. Establece los delitos culposos se sancionarán. Sin embargo, esta sanción se impone cuando se cometen los delitos de homicidio, lesiones o daño en propiedad ajena en forma dolosa, es decir, no hay delitos de culpa, sino delitos cometidos culposamente. Tan es así que nuestro código no lo incluye en la parte general de delitos en particular, sino en su parte general. Después, la preterintención. La palabra preterintención está compuesta por dos raíces, preter, que significa más, e intención, que es igual a un propósito en fin. Se trata de conductas híbridas en las que existe yuxtaposición del dolo y la culpa. En la preterintención existe el dolo respecto del propósito querido y la culpa en cuanto al daño causado. Esta forma se utiliza por los sistemas clásicos e neoclásicos como forma de culpabilidad al mezclar el dolo y la culpa. Por ejemplo, a entrar en una cantina a golpear a B, por lo que da un golpe en el rostro, y B, por el impacto, al caer al piso, muere instantáneamente por el golpe que se produjo en la caída. En este caso, en presencia de la preterintención, ya sea que A tenía la intención de lesionar a B, pero no la tenía de matar, por lo que existe el dolo indirecto en cuanto al daño querido y la culpa con relación al daño causado, es decir, se inicia en forma dolosa y termina culposamente. Esta forma de culpabilidad está contemplada en el artículo 15 del Código Penal para el Estado, sin embargo se derogó por decreto el 23 de junio de 1944.
Esta reforma observó que la preterintención, el resultado típico, sobrepasa la intención del sujeto, de ahí que la preterintención es el resultado de la forma de la comisión. Después, el caso fortuito. En caso fortuito se encuentra su reglamento en la fracción 10 del artículo 26 del Código Penal de Puebla. El artículo 26 dice que son causas de exclusión del delito y la fracción 10, causar un daño por mero accidente sin intención ni imprudencia alguna, ejecutando un hecho ilícito de todas las precauciones debidas. En este caso, el legislador no se refiere al hecho anterior, inmediato a la producción del resultado, y a no la expresión ilícita atañe a la conducta final. En el caso fortuito, la conducta nada tiene de culpable. Se trata de un problema en el que el resultado no fue previsible. El Estado no puede exigir la previsión de lo humanamente previsible, por lo que se ha expresado que la marca o el límite de la frontanela de la culpabilidad. En el caso fortuito, el resultado advierte por el concurso de dos energías diversas, la conducta de la gente por hipótesis precavida lícita y una fuerza a él extraña de una parte de actuar voluntario y otra una culpa concausal en que se une la conducta y la amalgama surge con el evento.